Buenos días amigos, amigas, somos su Iglesia Cristiana Península Viva en esta hermosa mañana del jueves 25 y estamos con ustedes compartiendo de la vida, de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Tengo una pregunta para ti esta mañana. ¿Eres tú una persona incrédula? Porque si tú eres una persona incrédula, seguramente serás una persona perversa, es decir, una persona que está desobedeciendo a Dios. Déjame te explico de acuerdo al pasaje del día de hoy. El día de ayer vimos cómo Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo, los llevó a un cerro en el cual Jesús experimentó una transformación. Mientras esto sucedía allá en el monte de la transfiguración, los otros 9 discípulos estaban viviendo otra experiencia. Y cuando Jesús regresó, cuando bajó del monte, dice así: cuando llegaron al gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a soportarles a ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Vea usted. Mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, los 9 discípulos habían recibido a un papá que traía a su hijo, que dice era lunático, estaba poseído por un demonio. Pero el Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 10, cuando comisionó a sus discípulos para ir a predicar el evangelio, les dio autoridad para echar fuera demonios. Y ahora, los 9 discípulos restantes del Señor Jesucristo no habían podido atender la súplica de este padre para curar a su hijo, para echar fuera el demonio. Y la expresión de Jesús se oye bastante molesto: oh generación incrédula y perversa. Bueno, incrédula de que no habían podido creer. Jesús les había dado la autoridad para echar fuera demonios, pero ellos no lo habían creído. Dijeron pues sí, pues no, pero no habían creído que Jesús les había dado esa autoridad. Y perverso, se habla de perversidad cuando hacemos algo contrario a los planes de Dios. Lo que Jesús quería es que fueran liberando a las personas, porque de esa manera se extendía el reino de Dios. Y ellos no habían podido colaborar con el reino de Dios liberando a esta persona de un demonio. Y enseguida dice que Jesús reprendió al demonio, y el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Y entonces los discípulos tomaron aparte a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pregunta concreta, respuesta concreta. ¿Por qué nosotros no pudimos? Jesús dice: por vuestra poca fe. Queridos amigos, el gran problema de la humanidad, empezando desde Adán, es que cuando Dios le dijo que si comía del fruto del árbol prohibido iba a morir, y Adán no creyó la promesa o la advertencia de Dios y desobedeció. Y de esa manera, desde los tiempos de Adán, todos nosotros, cuando no creemos en lo que Dios nos advierte o nos promete, entonces desobedecemos. El gran problema de ellos: no habían hecho otra cosa, no habían cometido otro tipo de pecado. Su pecado era que Jesús les había conferido la autoridad, y ellos no habían creído que tenían esa autoridad para hacer una tarea que Dios le había pedido. De tal forma que dice Jesús: si ustedes tuvieran un poquito de fe, como las semillas más pequeñas, como la semilla de mostaza, podrías lograr grandes cosas. Inclusive dice: dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y nada os será imposible. Pero Jesús está hablando en términos de cumplir con la tarea de hacer lo que Él nos ha encomendado. Y en el cumplimiento de la tarea, y en la predicación del evangelio, y en liberar a las personas, Dios ha dado el poder para que podamos obrar en fe y pedir de Él lo que sea suficiente y necesario para que las personas sean liberadas. Dice Jesús adelante: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Jesús dice el evangelio que seguidas veces dejaba a las multitudes y se iba solo al monte a orar, y pasaba largas horas en comunión con su Padre. Y les hemos venido diciendo en estos tiempos devocionales: una de las formas de evidenciar que amamos a Dios es cuando dedicamos tiempo para nuestra comunión con Dios. Queridos amigos, si ustedes dicen que aman a Dios, pero no están dedicando de su tiempo para estar en comunión con Él, no es cierto. Usted no le ama, probablemente usted mismo está engañado, porque Jesús dice: la única manera de aumentar nuestra fe, la única manera de poder
lograr acrecentar nuestra confianza en Dios es cuando pasamos más tiempo delante de Él. Y no tomemos a la oración y al ayuno como algo mágico, como un rito religioso. La oración es hablar con Dios. El ayuno es simplemente suspender algunos de los alimentos para poder poner nuestra concentración, nuestra atención en el estudio de la palabra, en nuestra comunión íntima con Él, y poder conocerle y que su poder actúe en nosotros. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos un reto frente a nosotros. Eran discípulos de Cristo que no tenían fe, que tienen muy poquita fe. Hoy día puede ser que haya muchos cristianos, muchos hijos de Dios con muy poquita fe. ¿Qué determina que esos hijos de Dios puedan tener más fe? Sin duda alguna, que el tiempo que pasen en comunión con Dios. Qué importante es, por eso promovemos estos tiempos devocionales, y le invito a que usted lea la Biblia. Empiece por leer los evangelios. Si nunca ha leído la Biblia y se le hace muy complicado, empiece por leer los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conozca de Jesús, sus enseñanzas. Hay muchas personas que nos han escrito y nos dicen: yo quiero saber más de Dios, yo quiero que mi fe crezca. A ti amigo yo te digo, a ti amiga yo te digo, busca una Biblia, las hay por todos lados. Busca una Biblia y lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conoce quién es Jesús, conoce sus enseñanzas, cree en Él. Decíamos, Jesús es Dios mismo hecho hombre, vino a sufrir por nosotros para lograr el perdón de nuestro Padre Celestial sobre nuestro pecado, de tal forma que seamos incluidos en la familia de Dios. Cuando podemos creer esto, el poder de Dios actúa en nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque somos parte de su cuerpo, parte de su pueblo. Queridos amigos, esta es la reflexión del día de hoy. Tienes poca fe, hay un camino, hay una solución. Esa solución es: ven al Señor, pasa tiempo con Él, ven a Dios. Que tus tiempos de oración, inclusive si puedes de ayuno, te ayuden en tus tiempos de estudio de la Biblia. Conoce lo que Cristo ha dicho para que tu fe sea fortalecida. Me dejan orar por ustedes. Bendito Padre, alabo y bendigo tu nombre. Mira qué hermoso paisaje has creado para nosotros, para nuestro deleite, y es una evidencia de tu poder y de tu amor sobre nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que alimenta nuestra fe. Señor, perdónanos si hemos sido como estos discípulos que no han tenido la fe para poder obrar en el cumplimiento de extender tu reino sobre la tierra. Porque tú lo que quieres es eso, que nosotros, tus discípulos, trabajemos para extender tu reino. Y las veces que nos quedamos paralizados, las veces que encontramos obstáculos, las veces que nos tapan las barreras y no podemos avanzar, pero tú nos has dado la autoridad para ir sobre los obstáculos, sobre las barreras, sobre aquello que nos estorba, y poder ejercer la tarea que tú nos has encomendado, ir más allá y predicar el evangelio, extender tu reino, que las personas sean liberadas con tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, obra en las personas que ven este video, aquellos que son tus hijos, aquellos que pueden reconocer su poca fe. Permite, Señor, que a través de sus tiempos de comunión contigo puedan recibir de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu fe, para que puedan crecer en conocimiento y en gracia delante de ti. Oh Padre, seguimos orando por las personas que están pasando por esa difícil enfermedad, como es el cáncer, como es el COVID, que están postrados en una cama, y muchas otras enfermedades. Te rogamos que en tu misericordia tú toques sus cuerpos para que sean levantados. Oramos también por aquellos que están pasando por el problema del alcohol, personas que nos escriben y que nos dicen: quiero dejar el alcohol. Señor, tú conoces sus corazones. Te ruego, libérales de las cadenas del alcohol, pero que ellos te busquen, que a través del estudio de la Biblia, de la oración, de sus tiempos de comunión contigo, puedan vencer esas cadenas y puedan salir adelante. Rogamos por aquellos matrimonios que tienen serios problemas, que están pensando en divorciarse. Te ruego, Padre, que tu Espíritu les cobije, les llene de tu amor, de tu presencia, para que puedan ser vueltos unidos a ti. Bendice a los jóvenes, aquellos jovencitos de nuestras iglesias que están tomando decisiones, que están emprendiendo su vida, que están terminando una carrera, que están empezando nuevos negocios. Derrama de tu bendición sobre ellos. Te ruego, Señor, ayúdales en sus estudios, dales la capacidad e inteligencia que necesitan para aprender, para superar en la escuela y poder salir adelante. Danos de tu gracia en este hermoso día, lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, somos su Iglesia Península Viva. Les mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño desde Acapulco. Nos vemos el día de mañana.